Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hoy queremos subrayar el versículo 15. Dentro de lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, del capítulo 26, el discurso de San Pablo ante el rey Agripa. Es una repetición del capítulo 9, capítulo 22, aquí de nuevo, así de una manera muy interesante, su experiencia de San Pablo, el encuentro personal con Jesucristo. Pero que también, atención, no queda solamente yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Lleva, se añade con esa estilo protestante. No, es la comunidad. Dice, cuando todos caímos por tierra, siempre es la comunidad, queridos amigos. Y eso nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Porque cuando uno comienza a corromperse, una manzana se corrompe en el grupo de manzanas, se pudre todo. Y eso es lo que nos está pasando ayer. Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que volver a los principios y valores, hay que buscar elementos esenciales para volver a recuperar, queridos amigos, los valores y los principios dentro de nuestra sociedad. Bueno, veamos un poco lo que nos dice hoy el versículo 15. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? El Señor me respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso nomás nos dice. La pregunta que hace Pablo, yo dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El Señor me respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué linda. Dos palabritas, es decir, aquí los dos personajes, San Pablo cae por tierra, se encuentra entonces allí, siempre con esa, decíamos nosotros, testarudez, porque es testarudo. Pero le dice, duro es para ti dar patadas contra el aguijón. Duro es tu conversión. Ella convertirse a mí. De Yesha Cuaina. De Ereina pe ay shiyara angan. De Yesha Cuay, que tu hermano le estás persiguiendo a tu propio hermano. O mejor dicho, le estás persiguiendo a Jesucristo mismo. Entonces, por eso Pablo pregunta aquí, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esto también le sale desde adentro porque es testarudo, ¿entendemos? Entonces, no me convence, más de quién eres, Señor. Hasta podríamos nosotros pensar aquí, no así con una palabrita tan romántica, ¿verdad?, de Pablo. ¿Quién eres, Señor?
¿quién eres, Señor? Como si fuese que ya estamos todos convertidos y todos somos santitos. No. Pablo va a ver y posible. O sea, como diciendo, ¿quién sos vos que me está echando por tierra? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo estoy en un puestito, ¿verdad? O tengo, ¿cómo se suele decir? Las mieles, ¿verdad? Las mieles de las cosas fáciles, de las cosas que puedo tocar, robar, se puede pintar o lo que sea. Porque, viste que son cosas que te vienen como las mieles del gobierno, de lo que sea, ¿verdad? O hunde. Y fácil, me voy fácil. Me anda entonces vos te aprovechás. Entonces cuando alguien te tira por tierra y te dice, ¿sabes qué? Pendeya poa oñoai. Pendeya poa oñoai. Ande yesa guaisa. No nos gusta. Si anda se gusta, a veces oye ese allá. La andeya poa oñoai que pega. Entonces, ella tiró, venían de yara de donde ella tiró. Y por eso yo le estaba diciendo, aquí este 15, yo dije, hasta quisiera mirar en un teatro, en una película, ¿verdad? Porque una vez las películas también son muy dulzonas, muy dulces, ¿verdad? Cuando le presenta ya a Pablo frente al rey Agripa. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Araca con H. ¿Quién eres, Señor? No, de por ahí. Vai de botar, vai donde se nos enseña, ahí ponete ahí, si estoy recibiendo las mieles, ¿verdad? Las mieles. Nada, apoya, ya voy pea, hoy coge ahí la Nepo Baby y todas esas cosas, las mieles. Vaya, por original y por vaya, mande en forma romántica, ¿quién eres, Señor? Más bien de ese amigo, más bien de la usea, más bien yo a veces todo, ahí ponete ahí, ¿se dan cuenta, querido hermano? Es importante la interpretación, es importante entrar en el contexto. Y este es el contexto histórico en que está viviendo Pablo. Y él está contando su propia experiencia al rey Agripa II. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte
siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre
y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, y yo quiero adorarte, Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos aquí con esta historia y veamos un poco la historia detrás de este versículo que nosotros encontramos en el versículo 5, ¿verdad? Yo dije, Mavio de Ñande Yara, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y entonces aquí el Señor que le responde, ¿verdad? Asego amigo Ñande Yaraina. Para puqueo de la rejorina. Dios era puqueo de la rejorina. Dios es yuca, más así. De Yisa Guaybio. Otra terminología, o mejor dicho, otra acentuación, ¿verdad? Le damos otra acentuación. No es nada dulzón aquí, porque nos quita de nuestra casilla, nos echa por tierra, nos cuesta la conversión. Somos testarudos, no queremos cambiar. Y nos duele dejar los panales en donde estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, este versículo, queridos amigos, nos está hablando directamente de algo demasiado importante para nosotros que tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que entender desde el punto de vista del protagonista, que en este caso es Pablo, que le cuesta la conversión. ¿Qué es lo que hay, verdad, detrás de todo esto? Y lo que hay detrás de todo esto es que Saulo está sorprendido por esta luz. O sea, le cae de repente. La conversión es así, queridos amigos. Se dará de una manera de proceso, en una manera gradual, pero, queridos amigos, hay un momento en el cual hay que cortar el cordón umbilical. Entonces nunca se mueve. Pablo se ve sorprendido, ¿verdad? Se ve sorprendido. Es como el ladrón que está ahí de repente, ¡pah! Gente ahí con 3 metralletas ahí enfrente y vos ahí metiendo la mano en el ropero de la casa ajena. Que voy a remontar de repente gente de la luz, donde ya 3 metralletas de los barrios muy bebés. Entonces, quiero verte ante esa sorpresa. ¿Cuál va a ser tu reacción, verdad? Y por eso es que aquí este susto grande, ¿verdad? De Pablo. Mavion de Señor, Mavion de la hipotá, ¿verdad? Entonces Jesús que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sí. Entonces este encuentro con Jesús, queridos amigos, le transforma a Pablo. Por eso que él comienza a entender. Ahí recién él comienza a reflexionar. Entonces ante esta pregunta, ¿quién eres tu Señor? ¿Quién eres tu Señor? Por una parte refleja, ¿verdad?
este susto, esta sorpresa, este asombro ante la presencia de Dios. Entonces, como diciendo, esa es la interpretación, ¿verdad?, que nosotros podemos entender lo que le pasa a Pablo. Porque si Pablo después se mete tanto y comienza a trabajar y es el number one, ay de mí si no evangelizara. Entonces es porque Pablo aquí se encuentra ante el asombro de la presencia de Dios que le interroga, ¿verdad? Esta persecución que él estaba haciendo contra Dios, evidentemente que no es solamente contra las personas, contra los hombres, contra los cristianos, no, sino que nosotros nos damos cuenta que cuando le perseguimos a nuestros hermanos, cuando le dejamos en la ignorancia a nuestros hermanos, cuando ya upashi la y merienda, la y cocido, la etcétera, etcétera, entonces le estamos dejando de lado, ¿verdad? Le estamos dejando de lado, le estamos persiguiendo al Señor. Al Señor le estamos dejando en la ignorancia. Al Señor le estamos robando sus bienes, ¿verdad? Porque Dios nos puso en este mundo para ser felices. Dios nos puso en este mundo para que nos realicemos como personas. Y si esta persona nos está realizando, no llega a dignificarse como persona, tengo que cuestionarme, ¿por qué este hermano, Sheyara Anga, este que es imagen de mi Dios, nos está realizando? ¿Y será que no me doy cuenta? Yo me pregunto, el que roba, el que se enriquece, ¿verdad?, de los bienes, de la res pública, ¿verdad?, de las cosas públicas, de las cosas del pueblo, que nos pertenecen a toda la comunidad. Yo no sé, me pregunto, no nos damos cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Eso es lo que yo me pregunto. Yo quisiera preguntarme, porque aquí justamente te dice, no es solamente contra este hermano, sino que es contra Cristo mismo. Este momento te muestra que al atacar, ¿verdad?, a tu hermano, a tu comunidad, en realidad estás luchando contra Dios mismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tu amor me rescató.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos?
Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, él no está allí. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, no está allí. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Oh, oh. Resucitó. Cielos. Ha roto las cadenas, ahora libre soy. Por su victoria se abren los cielos. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Oh, oh. Resucitó. Jesucristo vive, alaba lo que vive. Jesucristo vive, Él vive. Jesucristo vive, alaba lo que vive. Jesucristo vive, resucitó. Estación Cero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 15. Decíamos aquí, yo dije, ¿quién eres, Señor? El Señor me respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A ver, Ñande ya me lleva Pablo, a ver, me sorprende, a ver, y posible porque le está tirando por tierra todos sus proyectos humanos, todos sus proyectos de lo que él tiene en su cabecita, testarudo. Por eso le dice, duro es para ti dar patadas contra el aguijón. Y le llama a una sensibilidad. Queridos amigos, la ñandé, daya de coino sensibilidad lleva. Na ñandé acrínamo. Entonces indica tu moyo y la ña cambia nunca. Siempre vamos a seguir en lo mismo. Siempre vamos a seguir robando. Siempre vamos a seguir buscando nuestros proyectos y nuestro provecho, ¿verdad? Ahora, queridos hermanos, yo no sé verdaderamente, porque, no sé, porque tantas cosas se dicen, ¿verdad?
tantas llamadas de atención que nosotros tenemos. Nosotros somos un país bendecido en el sentido de una religiosidad popular muy grande, pero al mismo tiempo parece que dejamos pasar las cosas, o sea, no tomamos en serio. Ya anduve, ya es cierto. O Pepe de Yabuena, cierto. Pero después no hacemos nada, ¿verdad? O sea, nosotros mismos de nuevo le damos continuidad a lo que está sucediendo, ¿verdad? Nos damos el cambio, nos damos la vuelta. Una vez justamente una señora me decía, mare, pico la yabotata, anda ya de coyuyo, mare. No, y antes, entonces siempre y perjuicial, siempre. Al que te parece más bueno. ¿Cuántas promesas? ¿Verdad? Justamente la pasada estaban presentando ahí de lo que se decía en la promesa, ¿verdad? A mí pago la video allá. Vamos a bajar el combustible, ya 3 veces más lluvias, pues la canasta familiar estará mucho mejor. Ahora no sé, el asado que era a 9.000, ahora está no sé a cuánto, 35, 40.000, 45, vamos. O sea, son mentiras, pero así tan grandes, ¿verdad? Tan grandes, queridos amigos, que parece que a nosotros, ¿verdad? Ya y seguimos, y sigue la farsa, ¿verdad? ¿Cuál sería la lección entonces? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Cómo tendríamos que hacer? Primero, a darnos cuenta, a abrir los ojos. Y no podemos seguir de la misma manera, ¿verdad? Por eso es que él se pregunta, porque no le gusta a Pablo. Como a nosotros también no nos gusta que se nos diga la verdad. A Pablo no le gusta que el Señor le esté llamando y le dice, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar patadas contra la hijo. Más bien de ese amigo que era más de ¿quién eres tú? Y entonces el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Digo, será contra la es decir, contra el propio hermano. Cuando le persigues a un hermano, le estás persiguiendo a tu propia carne, ¿verdad? Como decía Isaías. Bueno, entonces, como una lección importante, queridos amigos, es importante reconocer la voz de Dios, porque muchas veces no queremos luego reconocer la voz de Dios en lo que se nos dice. Por eso yo siempre digo y repito, ¿verdad? ¿Cuántas veces en Cacupé nuestros obispos? Muchas veces digo, la ñande obispo, ¿cuál la ñandea iñande? Así. Hasta ellos tienen todo escrito. Si queremos, podemos ir a pedir, seguramente que está todo archivado. Todo archivado, están todos estos discursos, ¿verdad? Todos estos discursos. Pero digo, y bueno, ¿y qué hacemos después? O sea, los que tenemos que tomar carta en el asunto. Anda ya oía, entonces ya parire a la Notre Dame para la inauguración de la Notre Dame. Yo soy a París. Allá pero ya andaña en duila ñan después, andaña en duila ñan de aveñicote. Qué bárbaro. No sé si nos damos cuenta, ¿verdad? ¿En qué mundo vivimos, verdad? Estamos fuera, dentro de un globo, dentro de una botella, parece que vivimos. Entonces, por eso aquí tenemos que entender, ¿verdad? Primero, recordar la voz de Dios y reconocer su voz en nuestra vida. También, queridos amigos, tenemos que abrir nuestros corazones a este llamado, ¿verdad? Aunque sea difícil de aceptar, es difícil de aceptar, pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos, queridos amigos, no vamos a llegar nunca a cambiar. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia inicia en un jardín templo con una pareja, Adán y Eva, como los sacerdotes reales de Dios. Diseñados para colaborar con Dios en el cuidado de la creación.
Y este lugar donde el cielo y la tierra se unen está lleno de la bendición de Dios. Pero Adán y Eva fueron desviados por una criatura engañosa y fueron exiliados de la presencia de Dios. Perdieron su vocación como sacerdotes y, en consecuencia, toda la humanidad se hundió en violencia. Pero Dios prometió que un nuevo sacerdote real vendría a guiarlos de regreso a la bendición del Edén, sacrificándose a sí mismo para ello. Y más tarde conocemos a una nueva pareja, Abraham y Sara. Dios promete que a través de su familia, el sacerdote real vendría a restaurar la bendición del Edén, no solo para ellos, sino para todas las naciones. Y es esta familia la que crece hasta convertirse en los israelitas, y eventualmente ellos viajan hacia Egipto y son esclavizados bajo el gobierno violento de un rey, el faraón. Así que Dios llama a un hombre, a Moisés, para que los represente ante el faraón y quien medie en nombre de Israel. Moisés confronta a Faraón y luego saca a Israel de la esclavitud y hacia el desierto, donde eventualmente llegan al monte Sinaí. Y aquí Dios se aparece a todos los israelitas, invitándolos a convertirse en un reino de sacerdotes. Así que Él está invitando a todos a ser sacerdotes, así como Adán y Eva fueron sacerdotes en Edén. Exacto. Pero el pueblo le tenía miedo a Dios y no quería estar cerca de la presencia de Dios. Así que solo Moisés subió a la cima de la montaña. Y allá arriba, Moisés recibe los famosos 10 mandamientos, los primeros 2 siendo adoren solo a Yahweh y no hagan ídolos de estatuas. Y Moisés vio cosas realmente asombrosas allá arriba. Primero, él vio el templo celestial de Dios y también los planos de este, llamado el patrón. Ah, cierto, los planos para la construcción del tabernáculo. Sí, está diseñado como un modelo simbólico del Edén. Es el lugar donde el cielo y la tierra son uno. Entonces Moisés vio algo más, el modelo de una gloriosa figura humana. El sumo sacerdote que iba a trabajar en el tabernáculo. Exacto. Y solo este sacerdote puede entrar y salir de este espacio sagrado en lugar de los demás. Él está vestido de blanco, con una corona y con joyas brillantes. Él es una imagen del sacerdote real que hemos estado esperando. Pero el hombre que está llamado a ser el primer sumo sacerdote es el hermano de Moisés, llamado Aarón. Y mientras Moisés está viendo todo esto al pie de la montaña, Aarón está desviando al pueblo a ser un ídolo de Dios. Así que, quien pronto sería el sumo sacerdote, está rompiendo el primero de los 10 mandamientos. Correcto. Y Dios se enoja y le dice a Moisés que él está cansado de este pueblo, que él va a comenzar todo de nuevo con Moisés. Pero Moisés se pone delante de Dios e intercede por los israelitas. Él hasta ofrece su propia vida como sacrificio por sus pecados. Y si bien Dios no acepta la vida de Moisés, Él sí perdona al pueblo, como Moisés pidió. Y cuando Moisés desciende de la montaña, está brillando, como el sumo sacerdote que vio en su visión. Es como si él fuera el verdadero sacerdote que su hermano debía ser, pero que no logró ser. Y desde ahí se construye el tabernáculo. Y la familia de Aarón es instaurada en el sacerdocio. ¿En serio? ¿Después de tan mal comienzo? Sí, y las cosas de hecho empeoran. Dios les da a Aarón y a sus hijos instrucciones bastante precisas de cómo actuar como sacerdotes. Y entonces, en su primer día en el trabajo, los 2 hijos de Aarón violan los mandatos de Dios. Y debido a que ellos están en un lugar de gran privilegio y responsabilidad, Dios lidia con ellos con severidad. Ellos mueren dentro del tabernáculo. Las cosas no se ven bien para el sacerdocio de Aarón. Correcto. Tanto Aarón como sus hijos fallaron en sus roles sacerdotales, y esto nos hace pensar, tal vez el pueblo de Dios necesita otro tipo de sacerdocio. Tal vez uno que sea más como Moisés, uno que rinda su propia vida a Dios. Así es. Y si bien Moisés es genial, él también falla en ser completamente obediente a Dios. Así que tanto él como Aarón mueren sin entrar a la tierra prometida a Abraham. Así que Moisés fue solo una imagen del tipo de sacerdote que el pueblo de Dios necesita. Correcto. Seguimos esperando al real sacerdote definitivo que interceda como Moisés y ofrezca su vida por los fracasos de los demás. Los israelitas eventualmente entraron en la tierra prometida y allí nombraron a un rey y establecieron un reino. Tal vez ahora pueda llegar el sacerdote real de Dios. Y esto nos lleva al rey David. Y su historia será la próxima que veamos. Con el pacto de confianza. MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los 17 países africanos se encuentran en una de las peores crisis sanitarias de los últimos años. Las epidemias no hacen más que aumentar y eso pone en peligro la salud de millones de niños, según UNICEF. Cólera, fiebres hemorrágicas y víricas crecen debido al cambio climático que afecta a las poblaciones más vulnerables. Entre las enfermedades con la tasa de mortalidad más alta y preocupante que azotan ahora mismo a los más pequeños está la fiebre hemorrágica por el virus de Marburgo. La calidad de los sistemas sanitarios en muchos lugares de África Oriental y Meridional son bajos y ello provoca graves repercusiones. No tenemos recursos suficientes, recursos financieros para poder prestar todo el apoyo que necesita la gente. Hay retos que podemos considerar, como atender a los pacientes para garantizar la continuidad de la atención, pero también identificar, encontrar y recuperar a los pacientes, especialmente a los infecciosos, como los que tienen sarampión o cólera y han acabado en la comunidad. Los abusos, violencia y explotación laboral a los niños aumenta exponencialmente cuando en las familias los adultos se ven afectados por alguno de los virus. De hecho, son las mujeres y las niñas las que corren peligro de abuso y explotación sexual debido a su delicada situación económica. Tanzania se está viendo afectada por el virus de Marburgo. Uganda lucha contra el ébola. Burundi y Uganda están siendo afectadas por la viruela y otros 12 países más, entre los que están Sudán del Sur, Angola, Zambia o Zimbabue, son afectados por el cólera. África tiene ahora mismo el récord mundial de muertes por cólera y disentería. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Concediste en tu seno al Salvador. Salve Madre de Dios, salve Reina del cielo, Señora del Santo Rosario. Hoy tus hijos te aclaman, oh llena de gracia, ruega por nosotros.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, el versículo 15. El Señor, entonces yo le dije al Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? El Señor me respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces decíamos que es muy difícil aceptar, ¿verdad? Reconocer la voz de Dios en el día a día, en la voz de los que nos hablan, que nos dicen, mejorar, hacer trabajar nuestra conciencia. ¿Será que no somos capaces de decir, verdad, esto que me estás pidiendo está mal, esto no hay que hacer? Así ya. Eso es lo que nosotros decimos, el poder detrás del poder, ¿verdad? El poder detrás del poder. Y eso es muy difícil, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto también nos lleva a dejar atrás nuestras propias resistencias y confiar en el plan de Dios. Nuestras resistencias, es decir, lo que yo pienso, lo que yo quiero, cómo yo pienso, cómo yo quiero. Estas son las resistencias que nosotros ponemos ante los proyectos y las exigencias de Dios. ¿Será que es tan difícil, verdad, organizar una nación, un país, una familia, una iglesia? Tan difícil, tanto nos cuesta, ¿verdad? Entonces, por otra parte también, como una enseñanza de este versículo 15, evitar juzgar o perseguir a otros, porque justamente te está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y entonces nosotros aquí ya pataleamos, ya no queremos más saber nada, hasta fundar esa iglesia nada, porque de Yusecón, ¿saben? De Peaque Amoa, la sea enducea, la sea hipotá. Entonces, esto nos tiene que llevar en todo caso a un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque la religión, religarse, quiere decir a nuestra propia esencia, a nuestra propia existencia. Eso quiere decir religarse, volver a ligarte. Entonces, la reflexión teológica, la teología de por sí, que quiere decir theos logos, el tratado sobre Dios, el pensar nuestra propia vida y nuestra propia existencia desde el proyecto divino, desde el proyecto de Dios. Algo dice la teología. Entonces te va a mostrar el camino de la verdad. Este es el camino de la verdad. Cuando nos resistimos porque nosotros queremos vivir como nosotros pensamos y nosotros queremos vivir, entonces, ¿qué hacemos? Y lo más fácil es, bueno, de ese contra, de nace convenice, entonces, en el volcán de hacía fundada la religión. ¿Está bien pensado? Y que se basan totalmente en otras cosas, ¿verdad? En el poder económico, en los grupos económicos, en organizaciones más bien empresariales, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros le llamamos segundo mandamiento de la ley de Dios. Tomar el nombre de Dios en falso. Porque estamos tomando a Dios, su nombre, el nombre de Dios en falso, para nuestro provecho. Amigos la protestante, cuando entendéis, ya no entendemos. Y poshito ahí. ¿Por qué? Y porque justamente hacemos la religión, o sea, mi existencia, de acuerdo a como yo quiero, yo pienso, y como a mí me conviene. ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, uno tiene que dejar de ser fanático y tiene que ser lo contrario, ¿verdad? Porque este te llama al arrepentimiento, arrepentirse, volver a Dios, volver a la gracia de Dios, pensar, arrodillarse, por los frutos se verán entonces, queridos hermanos, verdaderamente
cuál es el árbol que el Señor te está proponiendo. El árbol de la vida, Génesis, capítulo 2, te dice, aquí está el árbol de la vida. Entonces, queridos hermanos, tenemos que seguir pidiendo un poco esto. Tenemos que procurar meditar, reflexionar, entender ante esta pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Como yo le dije, este versículo 15 hasta en un sentido medio negativo. Pero el Señor te responde con fuerza también y te dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ante ya vendré la de perseguir. Muchas veces necesitamos también que nos digan fuerte las cosas. Ya es Shamilla y ella guava, allá es Shamilla y nuestro proceso de conversión. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar más adelante, ¿verdad? Los siguientes versículos. Nos despedimos por el día de hoy y pedimos también esta gracia de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.